Del 1 al 10, ¿con cuánto califica la educación inicial en Colombia? Con un 8, ¿Por qué? porque todavía nos falta un poquito más como de corte. Espera, yo la pienso. Del 1 al 10, ¿con cuánto califica la educación inicial en Colombia? De 1 a 10, 5. ¿De cuál educación me hablas? ¿De la pública o la privada? Ambas. Ambas, bueno. La pública le doy una calificación de 1.5 sobre 10. Y la privada, pues como es de los privados, de los ricos del país, le podemos dar 8.0, de 1 a 10 también. ¿Usted por qué piensa que hay esa diferencia? Porque a los gobiernos colombianos nunca les ha interesado que la gente de los estratos bajos se eduque, sobre todo que se eduque con calidad, porque es que eso de educar es un término general. Yo puedo decir que educo a todos los conciudadanos, pero como se está haciendo hoy en día en Colombia, brindándole a los ciudadanos una educación pública de pésima calidad. Le pongo un 3 ¿Por qué? por el tema para acceder a la educación. Con un 8, ¿Por qué? porque nos falta un poquito más de compromiso tanto de los educadores como de los padres para poder llegar a una excelencia. Digamos que un 7 por ese sistema, porque no le toca la responsabilidad toda al sistema educativo, sino que la educación primaria empieza más que todo en casa. De primero a quinto, ¿Sí? 7. ¿Por qué? Pues yo supongo, o sea, depende mucho del colegio, ¿cierto? Porque obviamente por los colegios públicos los niños son más desordenados, por decirlo así. También depende mucho del profesor y la institución como tal. Sinceramente, honestamente 9. Es mucho más avanzada de lo que pensé y dan buen contenido académico a cada niño, porque los he visto. La educación inicial la califica con más o menos un 7. La educación inicial en Colombia la califico un 3. Porque tiene sus razones y creo que la educación, y voy a generalizar, la educación acá en Colombia es un poco como escasa, muy mala. Deberían de enseñar como cosas más concretas que les sirvan a los niños y a nosotros los jóvenes para más adelante llegar a una vida laboral mucho mejor y no tener como cosas como tan simples como lo que toman en la educación ahora en día. En 5, ¿Por qué? porque a la educación colombiana todavía le falta como mucho orden. Tenemos maestros muy desorganizados. Pues ahí en sí la educación es buena, pero los educadores sí les falta un poquito más de compromiso con los educados. Un 3, ¿Por qué? porque la educación en Colombia no es de calidad o no es desarrollada como en otros países. Un 7. ¿Por qué? Pues la verdad por el tema en que ya se ve en la calle. Muchos niños, la verdad, lamentablemente se ven más que todo en las calles y debido también a la irresponsabilidad de los padres. Yo quiero saber de dónde son los cantantes que los encuentro galantes. Los quiero conocer con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. Pues con esto de la pandemia yo he visto que se ha disminuido mucho la exigencia y más que todo las tareas son para nosotros los cuchos, pues los papás. ¿Y cuánto le darías del 1 al 10? Del 1 al 10 le doy, yo creo que 6. Yo creo que con un 6. ¿Por qué? Yo creo que debe haber como más atención a los niños, yo creo que deben como manejar una nueva metodología con todo esto de la pandemia, deben como ir creando nuevas estrategias para que los niños que están, digamos, en sus hogares puedan también llegar a tener ese conocimiento o el aprendizaje necesario para que lo va a seguir como en la vida.
Del 1 al 10 la calificaría con un 6. ¿Por qué? Porque en realidad a veces pienso que la educación que nos dan a los pobres es como una educación pobre, que debemos hacer más cosas como para una buena educación. En mi caso, por ejemplo, soy desplazada, he tenido que hacer muchas cosas para poder pagar un colegio, lo que es privado, ya que en el público encontrás pues profesores que no tienen experiencia, no tienen vocación, no te dan explicaciones. ¿De quién piensas que es la responsabilidad del aprendizaje de los menores? Mucho de los padres. ¿Por qué? Porque uno como padre tiene que enseñar a sus hijos a valorar y a respetar a las demás personas. Primeramente los padres y también el gobierno. El gobierno también es responsable, pero principalmente los padres. El aprendizaje de los menores está en manos lógicamente de los padres, de la familia, primero que todo. Y en segundo nivel de responsabilidad están los gobiernos, lógicamente, y los docentes. Tanto de los padres como los profesores, porque obviamente los tutores, como literalmente el colegio es la segunda casa de uno, si uno no tiene un buen tutor uno no va a aprender mucho. Obviamente depende más de uno mismo, pero uno a esa edad no es muy consciente de muchas cosas como para actuar o aprender muchas cosas por uno solo o por querer hacerlo. Yo creo que definitivamente el aprendizaje de los menores está en los padres. La educación, los valores y los principios que se tienen en el hogar es importantísimo, es fundamental. Los docentes o profesores fortalecen este aprendizaje. Tanto de los padres como de los profesores. ¿Por qué? Porque la educación entra por casa. Y si tú educas a tus hijos en tu casa, los profesores ayudan. Siempre comienza al principio en la casa con los padres y buenos maestros como ejemplo para que sigan una buena educación. Pero siempre comienza en la casa primero. ¿Por qué? Porque la primera educación se lo tienen que dar los padres. Si a ti no te enseñan a ser educado, a ser gentil, a ser honesto, no te lo va a enseñar nadie en una escuela, sino te lo enseñan en el ambiente donde vives. Del hogar, esos son los primeros maestros. ¿Por qué piensas eso? Los padres, porque uno se empieza a educar desde que nace, cuando empezamos a tener aprendizajes, empezamos a aprender a comer, a caminar. Yo creo que sería de los padres y también de los maestros. De los padres porque ellos también tienen que motivar a sus hijos a que estudien. Y pues por parte de los maestros que a la hora de enseñar lo hagan de una forma adecuada en la que sus estudiantes no tomen el aprendizaje como algo aburrido, sino que cada vez los motiven para que ellos no pierdan como ese interés de aprender. De ambas partes, tanto de la familia como de la parte de educación, del gobierno, eso va en conjunto, la responsabilidad. Pienso que tanto como de los padres como del gobierno, tanto como de las escuelas. Hay una educación que parte desde casa. ¿Ok? Cuando ya vamos a las aulas de clases, digamos que la responsabilidad es del maestro. De los propios padres. Los padres son los que tienen que darle el ejemplo a los niños. Más que todo que tengan una educación digna. De los padres y también una parte del Estado también, la responsabilidad, claro. Eso es por parte y parte, o sea, 50% es en la casa, no, el 60% lo aprende en la casa y el otro 40% en el colegio. Desde casa hasta el colegio. ¿Piensas que la educación inicial es necesaria? Sí, o sea, sí, llanamente sí, pero no tiene que ser a juro de un ente gubernamental, porque mis padres fueron directores y a mí me dieron una muy buena educación antes de mandarme a la escuela. La considero necesaria, pero no tanto. Claro, porque después se ve en el reflejo del niño más adelante y ya como persona en la sociedad. Sí. ¿Por qué? Porque los niños necesitan poder desarrollar todas sus habilidades cognitivas, físicas, motrices, de todo tipo, de arte, pero desde una edad temprana, porque los mejores años son los de antes de los 6 años. Claro que sí. ¿Por qué? Porque, o sea, todo tiene un inicio y usted sabe que los fundamentos de cualquier cosa se deben de aprender. Suscríbete a Simply Colombia.
muy fundamental. Esa es la base, se puede decir, junto con la familia de la sociedad. La educación es principal. Sí, claro, obvio. ¿Por qué? Porque es la que nos permite vivir en este mundo. Hay unas estadísticas que dicen que la mejor educación para un niño es desde 0 a 5 años. Entonces la edad más importante para instruir e enseñar a las niñas. Demasiado necesaria porque de esas primeras bases depende el futuro de los niños. La educación inicial es lo más importante que hay. El ser humano, el ciudadano es lo que le hayan enseñado primero que todo en su casa, en su hogar. Sí, yo creo que siempre, así como es necesaria las primeras comidas a los niños, las papillas, los juguitos, entonces también es importantísimo que los niños a primera edad también puedan tener ese conocimiento, porque así los van, como que digamos, encaminando hacia el nuevo futuro. Sí. ¿Por qué? Sí, o sea, literalmente en toda la educación inicial se dan cómo escribir, en cómo leer, y es obviamente claro lo que vamos a necesitar de nuestra vida desde pequeños hasta lo alto. ¿Usted qué haría para mejorar la educación inicial en Colombia? Promoverla. Tenemos redes sociales que la podemos utilizar para enfatizar en este tema de la educación. Las redes sociales se han convertido en algo fundamental y uno puede ser un pilar promoviendo y ayudando en esta parte. Volver al estilo antiguo, al estilo viejo, al estilo que nos tocó a nosotros, a los mayores de 50 y 40, en donde era amor, cariño, palo y rejo, garrote, palo, rejo, chanclazos al menor y lo demás cariño y amor, tal como nos levantaron a nosotros. Yo creo que como tal, esto que estamos haciendo es invaluable, que es la promoción, que es como reclamar ese aprendizaje y sobre todo que sea gratuito, que la educación sea gratuita. ¿Para qué? Para que todos puedan llegar a tener esa posibilidad de estudio. Tiene que comenzar todo desde la casa, valores, más que todo valores, porque si no le enseñan los padres, ¿qué quedará del resto? Yo haría como la forma de crear ambientes en las que promueva a los jóvenes y a los niños principalmente para que no pierdan como ese entusiasmo de aprender. Educar primero que todo a los padres, a muchos padres que todavía nos falta pues como un poquito de ese compromiso para poder llegar a esa excelencia. Hay muchos padres que no tuvieron la posibilidad de tener una educación, entonces lo que yo haría primero sería eso y que el gobierno también tenga unas metas y unas propuestas diferentes como a la parte política para que se comprometan más con esa educación y que los niños puedan mejorar mucho más. Mejores maestros, más compromiso de parte de ellos. Hoy en día vemos profesores que son poco comprometidos con su labor. Inclusive, aun cuando yo estudié, que ya hace mucho rato, había muchos maestros que me decían, es que a mí no me importa si tú aprendes o no aprendes, a mí me pagan. Ese es mi compromiso con ustedes. Si ustedes aprenden, a mí me pagan, y si no aprenden, también me pagan. Entonces, como que ese compromiso más con la labor que llevamos, si se ama la profesión, se educa bien. No, es que la palabra que más daña a todo en Colombia es la corrupción, empezar por cambiar toda esa corrupción que hay para que al menos llegue el presupuesto a los colegios.